Día 15 minutos, les damos la bienvenida a quienes se acaban de conectar con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, en el momento en que nos adentramos en nuestro tema del día. Sí, señores, y nuestro tema del día tiene que ver con la jornada que se vivirá mañana en el país del día sin IVA, una medida que tuvo muchas críticas en el momento en que el gobierno nacional la anunció. Muchos economistas mencionaban que eso no iba a servir para nada, pero ya la medida viene y vamos a discutir no si la medida va a servir o no, sino cómo va a funcionar. Y si usted tiene algún tipo de dudas, no dude en escribirnos a través del Facebook Live, que ahí estaremos leyendo sus preguntas. Gonzalo Lázari estará atento a sus mensajes y a través de Twitter nos pueden escribir a @Zuluaga Camila. Yo por lo pronto le pregunto, Pombo, ¿usted va a comprar mañana? ¿Día sin IVA? ¿Tiene alguna comprita pendiente? Sí, tengo algún par de compritas, sobre todo ropa para niños. Ah, va a comprar ropa para niños. Bueno, y Ana Cristina, ¿usted qué va a comprar? No sabía que estaba tan pendiente de esa ropita, pero bueno, pues Ana Cristina, ¿usted va a comprar mañana día sin IVA? Sí, mañana voy por nevera. Ah, pero vamos a ver. ¿Las neveras están dentro de los productos exentos de IVA? Yo creo que sí, porque es un electrodoméstico, son electrodomésticos, es que hay que mirar los precios, Camila, porque es que desde cierto rango, hay cierto rango de precios que sí está incluido, entonces tengo que mirar, porque ya, es decir, estamos mirando rangos de precios porque no es todo abierto, no podemos decir todos los electrodomésticos, todos los computadores, porque son los que están entre ciertos precios, entre cierto rango de precios. Lo mismo la ropa, las personas que dicen que van a comprar toda la ropa no, hay cierta ropa que no está dentro del rango de precios permitido. Entonces, por ahora, dentro de lo que tengo planeado es nevera. Vamos a mirar. Yo no he visto, yo no tengo que comprar unas sábanas para mi cama, porque estoy mal de sábanas, están muy pobrecitas y estaba pensando en comprar unas sábanas, pero no he visto si la ropa de cama está dentro de los productos que estarán sin IVA. Pero por eso, para todas estas dudas que tenemos y que seguramente usted que nos está escuchando y nos está viendo tiene, pues nos acompaña a esta hora el director general de la DIAN, José Andrés Romero. Doctor Romero, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Hola Camila, ¿qué tal? Un saludo especial para ti, para toda tu mesa de trabajo, a los que nos están escuchando. Doctor Romero, necesitamos hacer pedagogía porque como usted sabrá hay muchas preguntas, pero la primera que le quiero hacer, porque en este momento pues las redes sociales están explotando con el tema de la Panamericana. ¿Y por qué con el tema de la Panamericana? Porque la Panamericana dijo que ellos no van a aplicar el día sin IVA si la compra se hace a través de internet o se hace a domicilio por teléfono, que hay que ir presencialmente. ¿Por qué razón? ¿Pueden hacer los establecimientos de comercio eso, decidir en dónde aplican el día sin IVA? Camila, precisamente lo que hicimos con el decreto 682 fue extender lo que habíamos establecido en la ley de crecimiento, que restringía a que fuera solamente en el establecimiento físico. Nosotros ahorita estamos haciéndole un llamado a los comerciantes precisamente a que se reinventen, se transformen y puedan vender a través de medios electrónicos en la medida en que es la mejor forma de cuidar a la gente, no hacerla ir a los establecimientos. No, sin duda, entonces, pero por ejemplo, la Panamericana, que en este caso es lo que es tendencia, puede tomar la decisión de decir, yo vendo a través de internet, porque es que la Panamericana vende a través de internet hace mucho tiempo, puede tomar la decisión de decir que ellos no van a aplicar el día sin IVA en internet. En principio el tema del día sin IVA se hizo opcional, pero principalmente para las empresas que, por ejemplo, no eran facturadoras de IVA, no eran responsables del IVA y podían tomar la decisión de, oiga, pues yo no me quiero volver responsable para utilizar la exención porque al ser no responsable hoy en día ya no facturo el IVA, por ejemplo. Entonces era un tema opcional, o la empresa de que tuviera un problema, pero me parece muy extraño el tema de la Panamericana, lo vamos a revisar, de pronto darles algo de asistencia, porque de pronto es un tema tecnológico, de dudas frente a la ley, todavía estamos haciendo pedagogía, entonces con lo que me cuentas, vamos a ver si contactamos a la gente de Panamericana, porque no suena razonable que vendan en el establecimiento y no vendan en la plataforma, pero en efecto, de todos modos, a acogerse al beneficio, el más interesado es el comerciante, y de todas maneras, pues es un tema que es opcional. Camila, ya le tengo pregunta de los oyentes que están muy participativos a través de nuestro Facebook Live, doctor Romero, y la primera consulta que hace Georgina Heredia es la siguiente: los de la cédula impar, ¿qué pasa? ¿No tienen derecho a comprar? Es que ese es otro de los líos, porque en Bogotá nos pusieron pico y cédula, y entonces los que tienen la restricción, pues, mejor dicho, se quedaron, como se dice coloquialmente, mamando, doctor Romero.
Me disculpa la palabra. No, pues eso es, digamos que aquí hay un tema que es muy importante y es, de acuerdo con todos los decretos de medidas para manejar esta situación del aislamiento y de la pandemia, son los alcaldes quienes son responsables de regular y de manejar todo el tema de movilidad en cada uno de los municipios, o en el caso de Bogotá, en el caso del Distrito Capital. Entonces, nosotros lo que podemos hacer desde el gobierno nacional es mandar unas recomendaciones, y mandamos 2 recomendaciones clarísimas a los alcaldes. Primero, tratemos que el día de sin IVA, o estudien la posibilidad de que sea abierto el comercio las 24 horas, para que la gente pueda comprar durante todo el día y no se aglutinen más personas durante las horas de siempre. Y lo segundo, que en lugar de estrategias de pico y cédula, se haga pico y género para establecer dos jornadas. Una en donde las mujeres puedan ir, por ejemplo, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y los hombres puedan estar de 2 de la tarde a 8 de la noche, o viceversa, los hombres por la mañana y las mujeres por la tarde. Eso es una medida que tienen que tomar los alcaldes. En algún momento me han preguntado que por qué no cambiamos los días sin IVA. Pues es que los días sin IVA quedaron fijos por la ley, por un decreto ley que es que no se puede cambiar por una resolución de la DIAN o un decreto normal, y por eso pues los días sin IVA tienen que ser el 19 de junio, el 3 de julio, el 19 de julio. Yo el llamado que hago es a que cada uno de los alcaldes ajuste sus normas y sus políticas de aislamiento a este día para que la gente lo pueda aprovechar. Pero sigamos entonces con la pedagogía, doctor Romero. Los criterios entonces para uno poder, digamos, arriesgarse y salir al comercio a comprar cositas porque no tienen IVA, 19% menos, entonces uno dice, ¿son cuáles? El precio, o sea, yo puedo comprar 10 millones de dólares o 25 millones de pesos, o hay un límite en cuanto a la inversión. Y segundo, ¿qué tipos de bienes agrupémoslos en conjuntos para que sea fácil para todos nuestros oyentes? Bueno, lo primero es que, Rodrigo, lo primero que es importante decir es que este día sin IVA es un tema histórico, un ícono, en donde estamos marcando el momento en donde queremos que se reactive la economía del país. Y la reactivación de la economía tiene que ver mucho con el tema psicológico, que los consumidores, la gente que de alguna forma venía aislada, venía muy temerosa de poder gastar, de poder consumir, de poder invertir, lo hagan este día y que lo continúen haciendo hacia adelante, o lo hagan estos 3 días del 19 de junio, del 3 de julio y el 19 de julio. Ese es uno de los primeros temas. Los valores es para el consumo lo que se quiera reactivar, por eso son ventas al detal, y por eso se limita a 3 unidades de cada tipo de bien, y por eso se limitan a unos montos, porque no se busca quitarle el IVA a todas las operaciones, sino quitarle el IVA a el comercio al detalle, es decir, el que hacen las familias, el que hacen las personas. Y de esa manera, pues como lo acabé de decir, por ejemplo, en el caso de la nevera, el límite claramente está incluido dentro de la categoría de los electrodomésticos. El límite es hasta una nevera que cueste 2.849.000 pesos sin IVA, es decir, más IVA. Claro. Puede ser una nevera que hoy en día cueste más o menos 3.250.000, no sé cuánto sea el IVA que tenga, sin IVA 2.840.000, y se puede comprar hasta 3 neveras. Obviamente el consumidor al detal no compra 3 neveras, compra una, de pronto máximo 2, una para la casa y otra para la finca, pero no compra más de 3 unidades de cada producto. Doctor Romero, yo sigo en la línea de la pregunta de mi compañero Rodrigo Pombo y le traslado otra inquietud de los oyentes que están participando mucho a través de nuestro Facebook Live, y les invitamos a todos los oyentes a que hagan sus preguntas. Nali Palacio le hace lo siguiente: materiales de construcción, pisos, baños, todo lo que tiene que ver con remodelación del hogar, ¿está exento de IVA? Gonzalo, muy importante su pregunta. En esta ocasión, en estos primeros 3 días sin IVA, que es un experimento en Colombia, no están incluidos los materiales de construcción. Pero sin duda, ahorita nos sirve para tomar nota, y tomar nota para futuros 3 días sin IVA, cuando tengamos una modificación, una oportunidad de modificación legislativa, porque tiene que ser por ley, no depende de la DIAN ni el decreto. Pero venga, yo le pregunto sobre eso, doctor Romero, porque sí parece pues absurdo que haya unas cosas que vayan a estar exentas de IVA y otras no. Entonces, usted dice eso fue por ley, pero ¿por qué? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, los vehículos, los carros siguen teniendo IVA? ¿Por qué, si usted va a comprar algo para el agro, sigue teniendo IVA? ¿Cuál fue el criterio para definir qué productos iban a estar exentos de IVA y cuáles no?
Sí, a ver, esto viene de la ley de crecimiento. En su momento hicimos una discusión, esa fue una propuesta de una de las bancadas del Congreso, y lo que determinamos es que los 3 días sin IVA lo que buscan es activar el consumo de las familias. Obviamente los materiales de construcción, pues es un constructor o es una obra, también tiene otros móviles adicionales. En este caso particular nosotros cogimos los mismos bienes que ya se han aprobado en el Congreso y le agregamos otros. Por ejemplo, agregamos las bicicletas mecánicas y eléctricas, agregamos las patinetas mecánicas y eléctricas para un tema de movilidad. Por ejemplo, agregamos los computadores y las tablets que no estaban. Y dijimos, oiga, pues en época de aislamiento la gente está trabajando desde la casa, necesita un computador, necesita una tablet. Y en línea con lo que usted pregunta, agregamos los insumos del agro. ¿Por qué? Porque vimos que en el agro necesitábamos un tema de abastecimiento. Adicionalmente vimos que en los almacenes de insumos del agro es como el centro comercial de los campesinos, y adicionalmente que habían 2.500.000 empleos. Esas mismas consideraciones se pueden tener hacia futuro eventualmente en otros 3 días sin IVA, y es un tema que vamos a valorar cómo nos va con esta experiencia para considerarlos sin duda hacia el futuro. Pero normalmente esos incentivos lo que buscan es incentivar el consumo, y el consumo en ciertos sectores de la economía que generan una mayor cantidad de empleos y un mayor impacto en la economía. Mañana viernes, doctor Romero, ¿no pagarán IVA quiénes exactamente? ¿Quienes sacan compra solo con tarjeta de crédito o esto se extiende a otros medios de pago? No, son todos los medios de pago electrónico. Entonces, eso es muy importante aclararlo. ¿Y por qué alguien me preguntaba, oye, y por qué dice que, y por qué en efectivo no? Que esa es un poquito la pregunta que muchos están haciendo, y es porque la única forma de constatar que la venta se haga exactamente el viernes 19 de junio es que la factura sea de fecha 19 de junio, y adicionalmente que se cruce contra un pago electrónico que dice que usted pagó el bien el 19 de junio. De lo contrario, si fuera en efectivo, de alguna manera se podrían registrar ventas de otros días en el día sin IVA, pero son muchos medios de pago electrónicos, están tarjeta débito, tarjeta crédito, PSE, Mercado Pago, PayU, Efecti, el Baloto, que lo usan los sectores populares muchísimo, el IPEICO, el pago digital y cualquier otro tipo de pago inteligente o transferencia electrónica que deje el rastro de que el pago se realiza ese día. Me dice un oyente, doctor Romero, mañana si usted tiene, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cualquier pago electrónico, ¿usted mañana puede ir a hacer mercado y comprar todo el mercado sin IVA? O sea, ¿mañana es un buen día para uno hacer mercado sin IVA o eso no se puede? No, el caso de los mercados, primero, ustedes saben que gran parte de las exclusiones en materia de IVA y las exenciones son en relación con la canasta o con los alimentos. Esos alimentos no están metidos dentro del día sin IVA. Esos alimentos pues ya tienen otras normas que les dan el beneficio tributario, entonces no va a haber un beneficio adicional, sobre todo porque esos son gastos y consumos recurrentes de la canasta familiar. Lo que se quiere en el día sin IVA es precisamente activar el consumo de unos bienes en donde la gente no los consume porque está paralizada la economía, porque hay incertidumbre, y que de esa manera se pueda ayudar a reactivar la economía. Pero yo quiero además hacer un llamado acá. Hay muchos bienes que no están incluidos en la lista, pero lo que hemos logrado en el trabajo con los diferentes gremios y con los comerciantes esta semana es invitarlos a que ellos lancen campañas promocionales en el día sin IVA. Es decir, que otorguen descuentos más importantes y más representativos sobre otros bienes no incluidos, de tal forma que este realmente se convierta en ese hito, en ese momento histórico en el que Colombia comienza su reactivación económica. Pero mire, doctor Romero, yo quiero devolverme un poco a una pregunta que hicimos sobre el pico y cédula, porque es que yo no puedo creer que en Bogotá, que es, digamos, el lugar donde más se va a ver, digamos, afectado este día, donde más se va a consumir, pues las personas en las 3 jornadas de día sin IVA que tienen cédula impar no vayan a poder salir a consumir. Y usted nos dice, no, es que es un tema de los gobiernos locales. Yo quiero saber si la alcaldesa Claudia López no va a permitir que la mitad de la población de Bogotá pueda beneficiarse de este día. Valeria, pues yo creo que esta es una pregunta que toca hacérsela a la alcaldesa. Pero ¿por qué no se ponen de acuerdo entre el gobierno nacional y la alcaldesa? Que también es una pregunta. Si es un día que ustedes desde el gobierno nacional, desde el gobierno central, están impulsando precisamente porque dicen que esto, según ustedes, va a generar la reactivación económica, que es la finalidad de esta jornada, ¿cómo puede ser posible que no se pongan de acuerdo con los mandatarios locales?
Camila, nosotros nos pusimos en contacto con el secretario jurídico de la alcaldía, le explicamos que los días sin IVA ya estaban por ley, no los podíamos cambiar, no podíamos adivinar que ella iba a sacar un decreto posterior, el decreto de ella fue posterior. Ese decreto tiene vigencia hasta el 1 de julio. Entonces lo que hablamos con el secretario jurídico, le explicamos que los días eran inamovibles para que hubiera claridad sobre el tema, y como seguramente van a emitir otro decreto, pues yo soy optimista de que van a considerar esa situación para establecer una regla que ayude a que más personas puedan tener acceso en ese segundo día sin IVA. Una posibilidad es que en este primer día sin IVA sean los pares los que pueden comprar, y en el segundo día sin IVA sean los impares. Eso es lo que hemos adelantado. Pero yo le escuché a la alcaldesa este fin de semana en su rueda de prensa de este puente largo, en donde la gente preguntaba precisamente sobre el día sin IVA cuando ella anunció lo del pico y cédula. Y ella dijo que ya había hablado con el gobierno nacional y que ya estaban cuadrando para organizar las próximas jornadas del día sin IVA para que le tocara a aquellos que tienen cédula impar. ¿Eso qué tan cierto es? Porque si usted nos dice que ya las jornadas están establecidas por ley, entonces quiere decir que no es verdad que ya había hablado con ustedes. Sí, ella habló con el ministro me trasladó la posibilidad y la pregunta de si se podía mover el día. Yo le expliqué que como estaba era ley, no, y por eso yo me acerqué a hablar con el secretario jurídico, y la salida es que mediante el nuevo decreto se le dé la oportunidad a los que no pueden salir hoy, que son los de cédula impar, se les dé la oportunidad en el segundo día sin IVA. Doctor Romero, mire, le pregunto desde Barranquilla y le voy a preguntar por los electrodomésticos. Usted comprenderá que en plena pandemia y en pleno confinamiento hay familias que están padeciendo porque, por ejemplo, se les dañaron los aires acondicionados. ¿Dentro de la gama de electrodomésticos están incluidos aires acondicionados o no? A ver, uno de estos temas es que, pues, al ser una ley y hacerse una exención tiene que ser taxativo, uno no los puede dejar tan genéricos. Déjeme, acá tengo el listado y sí dice expresamente aires acondicionados. Entonces la respuesta es que sí, ese día van a poder comprar aires acondicionados sin IVA. Pero entonces ya, yo sé que usted no puede ser tan específico y esta sí ya es una pregunta para una tía. Las sábanas, porque en ningún lado dice que las sábanas están exentas de IVA. ¿Uno dónde sabe si, por ejemplo, las sábanas o los cubrelechos les van a cobrar IVA mañana? No, en la ley, en la norma, que pues yo sí puedo saberlo, no está el rubro de elementos de hogar, ni muebles, ni sábanas. Está ropa, está accesorios, pero para uso personal. Es otro de los temas que tomamos nota para trabajarlos y para incluirlos eventualmente en futuros días sin IVA. En los últimos días hemos visto en redes sociales que suben muchas etiquetas de precios que son uno y los cambian para precisamente el día sin IVA. Es decir, se están subiendo los precios para después bajarlos mañana. ¿Qué tipo de sanciones o a qué se someten los establecimientos que hagan esto y cómo se puede denunciar? Ana, efectivamente este fin de semana pues recibimos todas esas denuncias de los diferentes consumidores. Nosotros entramos en contacto con los comercios para aclararles y para leerles lo que dice la norma, y la norma es súper clara. La norma dice que el beneficio del IVA en el día sin IVA se le debe trasladar al consumidor final. Ya hicimos un pacto de autorregulación con FENALCO. FENALCO ayer anunció que inclusive no solamente iba a trasladar este precio a los consumidores, sino que iban a dar descuentos adicionales para que los precios fueran correctos y justos. Nosotros en la DIAN tenemos una facultad, y el mismo decreto obliga a los comerciantes que utilicen el beneficio a mandarnos un reporte de todas las ventas. Si hay algún tipo de irregularidad, quien tiene que investigar y revisar es la Superintendencia de Industria, que también ya mandó una carta a FENALCO anunciando todos los controles que va a tener, y obviamente son los controles y las sanciones y los procedimientos propios de manipular precios y de afectar la buena fe del consumidor. Yo espero que a eso no lleguemos. Yo lo que creo es que el día de mañana, yo soy una persona positiva, que prefiero que mañana sea un día de verdadera reactivación y evaluar qué cosas salen bien, qué cosas salen mal para irlo mejorando en el camino. Pero mire, doctor Romero, usted nos está hablando que hay regulación de la DIAN y que la superintendencia está encima y todos los organismos de control. Pero ¿hasta dónde entonces entraría, digamos, el Estado a hacer como un control de precios? ¿Dónde está esta línea tenue en donde el empresario al final es libre de poner el precio en su producto que él quiera, y dónde vamos a entrar como Estado a controlar precios?
Mira, en efecto, nosotros no estábamos haciendo un control de precios. Claramente, la Constitución Política, desde su artículo de libertad de empresa y todas las demás normas, establecen que todos los comerciantes pueden establecer el precio. Lo cierto es que una ley de la República, ¿cierto? Una ley de la República dice expresamente que el beneficio del IVA se lo deben trasladar al consumidor. Quiere decir que esto se tiene que representar en menores precios para los consumidores. Y yo lo que he hablado con los comerciantes es, ellos dicen, claro que se lo voy a trasladar, es que si no nos estamos pegando un tiro en el pie. A nosotros somos a los que más nos conviene que la gente vea que los precios están más baratos, que yo voy a poder consumir más, que adicionalmente voy a poder vender más, que voy a poder salir de mi inventario que tengo acumulado desde hace 3 meses. Entonces yo creo que los comerciantes sí van a respetar, puede haber algunos casos aislados, las denuncias, eso seguramente lo va a revisar la Superintendencia de Industria, pero yo creo que desde un punto de perspectiva de racionalidad del mercado se tiene que regular solo. Y se tiene que regular solo porque pues, los comerciantes son los más interesados de que los precios sean más bajos. Así es, doctor Romero, y permítame un comentario casi que de abogado de oficio, que usted por supuesto no lo necesita porque sé que es un estupendo abogado además, pero es que le tengo que contestar a mi compañera Valeria. El hecho de que el gobierno nacional ejerza un control para que el comerciante no se beneficie de haber reducido el IVA o no, no significa de modo alguno que se esté buscando una política estatizada de control de precios. Eso de ninguna manera se puede interpretar así. Obviamente es el comerciante, y así lo ha dicho el doctor Romero, el más beneficiado en activar su comercio y ganar sus justas utilidades. ¿Y cómo gana eso? Pues obviamente bajando el IVA, que ni siquiera se destinaba al lucro o a la utilidad o al superávit del comerciante, sino a pagar un impuesto al gobierno nacional. De tal manera que hablar de control de precios con esta medida me parece un poco exagerado. Doctor Romero, yo le traslado otra pregunta de un oyente a través de nuestro Facebook Live, que están muy activos, y él se llama Harold Alexis, y dice lo siguiente: doctor Romero, hablan de un máximo del precio para el exento de IVA, ¿pero existe un monto mínimo para el beneficio? No, no existe un monto mínimo. Y lo siguiente que le pregunta Vanegas Elianaba es: ¿dónde pueden encontrar los oyentes la lista de los bienes que están autorizados? Porque hay mucha gente que pregunta por equipos electrodomésticos, de computación. ¿Hay alguna página web, algún registro en donde las personas pueden ingresar y ver la lista completa? En principio, el decreto, si usted pone en Google decreto 682-2020, ahí sale detallado cada uno de los activos y cada uno de los montos. De todas maneras, las presentaciones pedagógicas que hemos venido haciendo en la Cámara de Comercio, con los comerciantes de FENALCO, con Propaís, con todos las diferentes gremios y asociaciones que incentivan el comercio, están colgadas en la página de internet de la DIAN también. Entonces también pueden acceder a esas presentaciones. Doctor Romero, ¿el día sin IVA es solamente para compra de bienes o también aplica para algunos servicios? No, solamente para la compra de bienes. ¿Por qué no para servicios? En principio, la concepción de los días sin IVA, lo mismo de los Black Fridays y de todo este tipo de cosas que son el ejemplo del que tomamos la idea para reactivar el consumo, para que la gente saliera a comprar, pues solamente se refiere a bienes. Y por otra parte, el tema de los servicios normalmente son de tracto sucesivo o generan unas obligaciones y prestaciones durante un tiempo determinado, no en un día específico. Pero por eso entonces le traslado la pregunta, doctor Romero, de Diana Yadira Mosquera, que dice si entonces aquellos productos que no están incluidos en este primer día sin IVA van a estar incluidos en los otros 2 días sin IVA que nos faltan o no alcanzan. No, los bienes y los productos y las limitaciones son las que ya se establecieron en la ley. Uno no puede mediante decreto o resolución cambiar la ley. Son los mismos productos y los mismos topes en los 3 días sin IVA. Lo que yo estoy diciendo es que obviamente cuando hay gente que dice, oye, debiste haber incluido muebles, debiste haber incluido materiales de construcción, debiste haber incluido... O todo, o sea, un día sin IVA para todo. Mejor dicho, un día sin IVA en todo, ¿no era más fácil? El tema, Camila, es que fíjense que acá tenemos que tener un balance entre medidas para reactivar la economía y qué sectores toca reactivar, y un tema que tiene que ver con la balanza y fiscal del país. Nosotros ya tenemos pues un golpe muy grande en recaudo y tenemos que ser lo más eficiente. Eso es como cuando uno tiene poquita plata y tiene que administrarla, pues tenemos que administrarla de la mejor manera, y por eso hay que administrar de mejor manera
los beneficios. Por ejemplo, alguien me preguntaba, ¿por qué no a los vehículos? Pues un vehículo, un carro, pues vale 50 millones, el IVA, el impacto del IVA es mayor, pero adicionalmente lo que se ha visto en todos los países del mundo es que el consumo de los vehículos, por solo el hecho de la pandemia, se ha reactivado y se ha incrementado naturalmente. Fíjese las cifras de Fenalco de ayer, en donde el crecimiento fue del 94% en la venta de vehículos. ¿Por qué? Porque la gente prefiere invertir en un vehículo que tener que andar en transporte público, y eso es lo que está pasando en todos los países del mundo. Entonces, de verdad queremos gastarnos esa platica en un sector de la economía que no lo necesita porque se va a reactivar por sí solo. Ese sería como el estudio que hay que hacer para los futuros 3 días sin IVA que se establezcan en otras normas. Usted me da pie, doctor Romero, para sumar a esta conversación precisamente por lo que acaba de decir al viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Viceministro Londoño, bienvenido. Viceministro. Buenas tardes Camila, ¿cómo estás? Qué placer tenerlo, y es que el doctor Romero nos da el pie perfecto para la pregunta que queríamos hacerle a usted, porque dice el doctor Romero, ya las finanzas públicas están golpeadas por el tema del coronavirus, y esto aquí y en el resto de países de América Latina. Pero entonces ustedes, desde el Ministerio de Hacienda, usted como viceministro de Hacienda, estos 3 días sin IVA en términos de finanzas públicas, ¿qué beneficio le va a traer al país? ¿Cuáles son los cálculos que ustedes hacen de lo beneficioso que va a ser esta medida que se aprobó? Yo partiría por una cosa, por decir que nosotros desde la ley de financiamiento y la ley de crecimiento, establecimos 3 días sin IVA. Cuando llegamos aquí a la emergencia, a todo lo que se nos ha presentado por la pandemia, dijimos ampliemos los productos a los cuales les vamos a dar el beneficio de no pagar el IVA, que es mal contado un 20% del valor final del producto. Y nosotros, ¿qué es lo que queremos con eso? Yo creo que el director de la DIAN, José Romero, lo dijo muy bien, nosotros queremos incentivar el consumo de estos bienes. Incentivar el consumo, ¿qué es lo que nos genera? Nos genera que se dinamice un poco más la economía. Ya que hoy tenemos abiertos casi todos los sectores de nuestra economía, lo que nosotros buscamos es que haya mayor consumo para que las empresas tengan mayor sostenibilidad, tengan mayores ingresos y podamos dinamizar la economía. Viceministro, eso lo entiendo, pero como el doctor Romero nos dice, oiga, no podemos generar un día sin IVA para todo, que uno dice tal vez eso sería más fácil, porque obviamente eso afecta las arcas del Estado, porque evidentemente ya se están viendo afectados en la recolección de impuestos, con los gastos que han tenido que hacer, etcétera, etcétera. Por eso le digo, este cálculo que han hecho de estos sectores que piensan reactivar, ¿qué beneficio va a traer específicamente? ¿O van a esperar ustedes a que pasen los 3 días y ahí sí hacer el balance? ¿Pero hay algún tipo de pronóstico? Camila, en principio al Estado, como Estado, con las arcas del Estado, nos puede costar alrededor de 350.000 millones de pesos haber generado este beneficio. Es decir, nosotros vamos a dejar de recibir 350.000 millones de pesos que eran ese IVA. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio nos toca medirlo con la capacidad de consumo que cada una de las personas tengan. Si ustedes miran la mayoría de los bienes que incluimos en estos días sin IVA son bienes de consumo semidurable, no hay nada de consumo de largo tiempo como sería un vehículo. Entonces esto es cosas que las personas, bienes que las personas debían comprar en estos momentos, sean útiles escolares, sea ropa, sean electrodomésticos, que iban a comprar en otro momento y les dimos ese beneficio. ¿Cuánto será? Pues nosotros esperamos que las ventas puedan crecer entre un 20 y un 30% en estos días frente a un día normal, y eso puede ser unas cifras interesantes para los empresarios y para las personas que están consumiendo, que ven una rebaja en el precio final del producto. ¿Y cómo hacen ustedes para calcular o para ver que de pronto haya un efecto negativo en el sentido de que la gente deja de comprar los días anteriores esperando el día sin IVA, y el día sin IVA realmente no alcanza a suplir todos aquellos días que el comprador dejó de ir al almacén a adquirir esos productos? Camila, yo diría una cosa: todos nuestros sectores del comercio están siendo afectados. Que se establezca el día sin IVA no es suficiente para que todos ellos se recuperen las pérdidas que han tenido, no lo es, pero sí creemos que les va a dar, como lo decía el director de la DIAN, una posibilidad muy grande de salir de una cantidad de inventario que tienen represado, y eso les va a ayudar a alivianar las cargas. Pero decir que se vuelva a que las utilidades que tengan sean
como las pensaban tener antes de la pandemia, pues no creemos que sea tanto. Quiero hacerle una pregunta al doctor Romero, director de la DIAN, haciendo un comentario que nos hace Esteban Padilla, pues un poco burlándose de nuestra realidad, diciendo que 350.000 millones de pesos no es nada, que eso es básicamente lo que se roban en un mes los corruptos en Colombia. Pero doctor Romero, usted nos dijo desde la DIAN, ya las finanzas públicas están afectadas y nosotros nos hemos visto afectados en el recaudo de los impuestos. ¿En cuánto va el hueco o en cuánto va la afectación? Camila, lo primero, yo quisiera hacer un comentario, si me lo permite, respecto a lo que dijo el vice. Es una discusión también de terminología de cuánto es el costo fiscal respecto de cuánto es el beneficio a la economía. Realmente yo soy un convencido de que si no tuviéramos un día sin IVA, gran parte de ese consumo que se va a dar adicional, porque hoy en día la economía y el comercio está vendiendo el 20% de lo que puede vender. Un día normal ya es 5 veces lo que se vendería si no tuviéramos el día sin IVA, y si además lo aumentamos 30%, como dice el vice Londoño, pues tenemos que va a ser un gran día para el comercio. Entonces, realmente cuando uno crea consumo a partir de las medidas fiscales, pues no está sacrificando fiscalmente nada, porque ese consumo adicional no se hubiera generado y no se hubieran generado los impuestos. Lo segundo, en cuanto al tema del hueco fiscal, creemos que precisamente es muy importante que este primer día sin IVA sea el comienzo de la reactivación económica, porque los recaudos dependen directamente de los movimientos de la economía, como lo comentaba anteriormente. Entonces, lo que queremos lograr es que la curva empiece a aplanarse o empiece a bajar. Nosotros tuvimos un hueco de recaudo de 2.4 en el mes de abril, menor a lo que teníamos planeado. En el mes de mayo subimos a 5.9 y en este mes lo tenemos pronosticado en 1.5. Entonces, lo que queremos es que ese menor recaudo baje y se empiece a nivelar y se vuelva a regularizar. Lo bueno de esta situación, como yo lo explicaba antes, es que es una medida extraordinaria, no es sistémica. Cuando pasan las medidas extraordinarias y la economía vuelve a recuperar su curso, el recaudo tiende a normalizarse. Viceministro, mire, yo le quiero preguntar, justamente teniendo en cuenta pues el hueco fiscal del que estamos hablando, y si se va a justificar además el hecho de que se va a complicar una cantidad la administración tributaria, hacerlo en este momento. ¿Por qué? Porque en este momento pues las personas, uno, no tienen la plata pues que normalmente no están recibiendo ingresos. Dos, la mitad de la población, como lo veníamos hablando de Bogotá, por ejemplo, no va a poder salir a consumir por el tema de que tiene cédula impar. Y tres, en este momento ni siquiera las personas pues saben qué va a pasar el día de mañana para meterse a hacer inversiones, por ejemplo, de un televisor, etcétera, cosas que de pronto no son tan necesarias. Entonces, ¿por qué no haberse de pronto hecho esto en el segundo semestre, donde las cosas de pronto ya hubieran estado más estables, y hacerlo en este momento donde las cosas parecen un poco, pues digamos, pues inestables para hacer una medida de este tamaño? Yo diría 3 cosas en ese sentido. La primera es que en Bogotá sí pueden comprar. Nosotros, a diferencia de la ley de crecimiento, habilitamos que se puedan hacer compras por plataformas electrónicas, y creemos que ese es un mecanismo idóneo para que todas las personas puedan comprar. La segunda tiene que ver con haberlo hecho en estos días, y es como un mensaje de reactivación. Si bien la gente ha tenido dificultades en el consumo, hay necesidades que debe suplir, y lo que le estamos diciendo es súplalas con un menor costo, disminuya los costos en un 20%, y por eso creemos que este es un mensaje de reactivación, de inicio de la actividad comercial, que como ustedes saben ya está permitida en el país con las restricciones que cada una de las autoridades locales imponga, pero creemos que es un buen mensaje haberlo puesto aquí en este mes, en un mes calendario están los 3 días sin IVA, y creemos que eso nos va a dar un impulso para la reactivación y para la protección de empleo, porque las empresas van a tener mayor consumo y eso ayuda a que protejan sus empleos. Pero en ese sentido, y cabalgando también sobre la última respuesta del doctor Romero, señor viceministro, pues el doctor Romero acabo de decir que esta no es una medida sistémica, digamos así, permanente, sino reactiva. Pero yo entiendo, y quiero entenderlo más porque soy un ferviente convencido y amante del libre mercado, quiero entender que ustedes están diciendo, yo prefiero que la gente tenga plata antes en sus bolsillos antes que el gobierno. ¿Ustedes no podrían pensar en esta serie de medidas para que se vuelvan permanentes en vez de transitorias, y que la gente tenga más plática en su bolsillo antes que el gobierno tenga plática en su bolsillo?
Yo creo que esa es una dicotomía que no debemos llegar a tener. Primero que todo hay que decir que para el próximo año hay 3 días sin IVA en el año para incentivar el consumo en el próximo año como venía establecido en la ley de crecimiento. Y lo segundo, no podemos decir que el Estado puede sacrificar todos sus ingresos por una razón, porque si ustedes miran todos los programas sociales que atiende el Estado, todos los recursos para la emergencia que hemos canalizado para crear, por ejemplo, el programa de ingreso solidario que atiende a 3 millones de familias, pues nosotros también necesitamos ingresos porque si no, no podríamos garantizarles esos mínimos a las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Pues ahí está, el día sin IVA. Hugo Mario, usted tenía una pregunta. Y quiero insistir en algo que tal vez ya ponía sobre la mesa Valeria Santos, Camila, para el viceministro. Teniendo en cuenta que estamos ingresando a un periodo de recesión histórico, que las familias casi que están en una economía de subsistencia más que de consumo, ¿ustedes en el gobierno tienen un cálculo de cuántos colombianos, de qué porcentaje de los colombianos van a hacer compras durante el día sin IVA? La respuesta es no. Nosotros no tenemos un cálculo de cuántas personas van a hacer uso del día sin IVA, pero si ustedes miran los productos, son productos que realmente se consumen a diario por todas las familias. Estamos hablando de útiles escolares, estamos hablando, por ejemplo, de equipos de tecnología como computadores que en muchos casos han necesitado comprar las familias para atender la educación virtual. Estamos hablando de vestidos, de, ¿cómo es que se llama?, de ropa, para que las personas puedan acceder a estos beneficios. Entonces hay una cantidad de productos que se están poniendo con un precio menor, que creemos que los ayudan a todos. Entendemos que hay gente que no va a poder comprar, pero creemos que es beneficioso para toda la sociedad. Doctor Romero, hablando de los productos, le pregunto o le traslado una pregunta de un oyente que está muy activo, además hay que decirlo a través de nuestro Facebook Live. César Augusto le dice, las farmacias, los remedios, los medicamentos, ¿tienen o no IVA el día de mañana? César Augusto, los medicamentos por regla general dentro del estatuto ya tienen su propia exclusión y por eso en la medida en que además son productos de consumo diario, como el mercado, como lo expliqué anteriormente, no están metidos dentro de esta medida de los 3 días sin IVA. Director Romero, como lo también decía muy hay... bien el director Romero, es porque hoy no lo tienen, no es porque los hayamos excluido, sino porque desde antes no tenían ese impuesto. Sí, hay también una duda para el director Romero, también le traslado la duda de un oyente que dice que este día sin IVA va a beneficiar sobre todo a los productos importados, que muy pocos productos de producción nacional se van a ver beneficiados o se van a vender con esta medida. ¿Qué tan cierto es eso? A ver, yo creo que como lo comentaba el vice Londoño, tenemos una serie de productos que se irrigan en toda la sociedad y muchos de ellos se producen en Colombia. Por ejemplo, todo el tema textil. Ustedes saben, la industria textil, lo importante que es en materia de generación de empleo, que es en materia y yo creo que son de los bienes que más se consumen. Nuevamente, electrodomésticos, pues hay unos electrodomésticos o muchos electrodomésticos sí se producen por fuera, pero también los productos del agro, las semillas, los abonos, todo este tipo de cosas se produce en Colombia y va a tener un gran beneficio. Los útiles escolares, tenemos empresas que desarrollan y producen estos útiles escolares también. Entonces, creo que se va a ver beneficiada en general todos los colombianos, se va a ver beneficiada la economía y obviamente también la empresa colombiana. Doctor Romero, le traslado la pregunta de un empresario, él se llama Brian Romero y le dice lo siguiente: ¿todos los comercios están en la obligación de implementar esta medida o si alguno no quiere implementarla, no lo hace ya? De acuerdo como se diseñó este beneficio, es una posibilidad que es opcional, es decir, alguien que, por ejemplo, hoy en día está en el régimen de no responsable, que no esté declarando IVA, dice, oiga, no, pues sí puedo tomar un beneficio, pero por un día volverme declarante de IVA y todo, pues no lo veo provechoso. Entonces, el comerciante puede decidir o puede decidir no acoger la medida. Obviamente, como yo lo decía, los comerciantes seguramente van a querer la medida porque de esa manera van a incentivar sus ventas. Sí, le pregunto al viceministro Londoño a propósito de una columna que escribió en julio del 2013 el hoy presidente de la República, el doctor Iván Duque, hablando del día sin IVA. Y él decía en esa columna en Portafolio
que ese tipo de iniciativas benefician a la clase media. Y en esta pandemia, doctor Londoño, la más afectada precisamente es la clase media. ¿Ustedes en el gobierno tienen ya más o menos un cálculo de qué manera la clase media colombiana se va a beneficiar con este tipo de iniciativas? Oscar, como les mencionaba hace un momentico, nosotros no tenemos el cálculo. La clase media en Colombia es la clase dominante. Creemos que todos ellos tienen necesidades de consumo. Si nosotros hablamos de clase media, podemos estar hablando alrededor de 30 millones de colombianos. Entonces esos 30 millones de colombianos algún consumo necesitarán en estos días y pues mucho mejor que lo hagan con un 20% menos del costo del bien o del bien que necesitan. Entonces yo creo que en ese sentido nosotros estamos pensando en irradiar este beneficio a toda la sociedad, y la clase media que se ha visto golpeada, a la cual les hemos dado ayudas, pues tendrá una posibilidad adicional con este día sin IVA. Pues ahí está, la pedagogía del día sin IVA, sirve, no sirve, igual quedan muchas dudas, hay que ir a las páginas de internet. No se me vaya, viceministro, porque quiero hacerle una pregunta de otro tema, pero quiero despedir al director general de la DIAN, al doctor José Andrés Romero, por su paciencia, por responder todas las preguntas de los oyentes y de nosotros, y pues igual siguen muchas dudas, pero a ver si nos vamos acostumbrando a este día. Mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. Feliz tarde para usted, doctor Romero. Muchas gracias, Camila, por la invitación, a usted y a todo su equipo de trabajo. Muy buena tarde. Un saludo especial. Y viceministro, es que no lo quiero dejar ir, y una última pregunta muy rápido de un tema que tal vez pasó desapercibido, y es que ayer en el Congreso de la República escribía el representante a la Cámara del Centro Democrático, Gabriel Santos, decía que se aprobó en segundo debate el proyecto de ley que da vía libre al traslado del régimen pensional de manera temporal. Es decir, que se aprobó el proyecto en donde se dice que quienes han cotizado mínimo 750 semanas y sean hombres o mujeres, hombres mayores de 52 años o mujeres mayores de 52 años, podrán trasladarse de régimen pensional, es decir, del régimen privado a Colpensiones. ¿Eso cuánta plata le va a costar al país? Porque entonces uno se pregunta, óigame, en el momento en donde ya se van a pensionar muchos colombianos, al final el Estado va a tener que subsidiar aún más esas pensiones, porque es que estando en el régimen privado no les alcanzó. Camila, yo tenía dos cosas al respecto. La primera tiene que ver con que nosotros como Gobierno Nacional no acompañamos esa propuesta. Nosotros consideramos que las personas de altas pensiones que se pensionan, valga la redundancia, a través de Colpensiones, es decir, del régimen de prima media, tienen un subsidio implícito muy alto, y nosotros siempre hemos considerado que es mejor usar esos recursos, gastar esos recursos en las personas que no tienen acceso a la pensión. O sea, básicamente, discúlpeme la interrupción, lo que se aprobó ayer en el Congreso y lo que se está dando vía libre en ese segundo debate es legalizar lo que hizo el presidente del Senado de la legislación anterior, el doctor Ernesto Macías, que faltando poquito se pasó del régimen privado a Colpensiones, y obviamente él va a tener una pensión elevada, y esa al final la vamos a terminar pagando desde el Estado. Al final de cuentas, ¿qué fue lo que pasó? Que las personas han alegado que debían tener una doble asesoría para irse al régimen de al régimen de ahorro individual. Ellos alegan que no tuvieron la información suficiente y que se pasaron al régimen de ahorro individual, viéndose reducida su pensión. Nosotros, como lo dije hace un momento, no acompañamos esa postura. Ayer mandamos un oficio en el que decíamos que no estábamos acompañando esa situación, porque creemos que en un país los recursos públicos deben usarse de una forma redistributiva, y es decir, para las personas que lo necesitan y no para atender a las personas que tienen mayores capacidades. ¿Esto cuánto le va a costar, ya por último, viceministro, al Estado? Esta aprobación, si este proyecto sale a flote, ¿cuánto cuesta esa transición del régimen privado a Colpensiones? Mira, dar un número exacto es... Se me fue. Personas opten por cambiar de régimen. Yo le voy a poner un ejemplo. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, está en el régimen de ahorro individual por convicción, porque él dice: yo no soy una persona que se merezca tener un subsidio por parte del Estado. Entonces, el cálculo máximo puede llegar a casi 30 billones de pesos.
es decir, atendiéndolas de aquí al final de la vida de cada una de las personas que se trasladen, y por eso nosotros consideramos que en este momento no es conveniente y que en ningún momento sería equitativo permitir esos traslados. Pues ese es otro tema muy profundo que tendremos que discutir y cuál va a ser el impacto, evidentemente, que esto tendrá sobre las finanzas del Estado. Viceministro Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, mil gracias a usted también por estar en esta pedagogía del día sin IVA que empieza mañana. Feliz tarde para usted. Mil gracias a usted, a todo su trabajo y buena tarde. Se le iba dañando al final la comunicación al viceministro con el celular. Definitivamente la señal todavía no logramos tenerla perfecta. A ustedes mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire haciendo pedagogía sobre el día sin IVA. No se desconecten de Blue Radio porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. A esta hora,